Bendiciones, iglesia. Aquí nuevamente con ustedes, contándole que el Señor se está glorificando en la iglesia de Dios, fuente de poder. Hemos visto muchas sanidades, hemos visto un sinnúmero de testimonios que está dando la gente. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en este año, aunque estemos en medio de tierra árida. Les pido que escuchen bien, que tomen un lugar para que puedan escuchar bien la palabra, porque yo vengo a hablarte de parte de Dios. Y quiero que sepas que en el lugar donde tú estás ahora mismo escuchando, Dios se está moviendo. En fe, créelo. Y puedes tú también obtener un milagro en esta mañana. Comienzo diciéndole que en estos últimos años nosotros hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido confusiones, hemos vivido muchos miedos. La tierra parece que estuviera llena de temor, guerras, enfermedades, pleitos. Hay una agenda que se fortalece cada día con la intención de destruir, matar y robar. Y todas estas cosas no son coincidencias. Necesitamos entender que llegó la hora de buscar a Dios como nunca. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7, dice así: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y dice Isaías: sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Iglesia querida, Jesucristo viene pronto. La fecha nadie la sabe, pero la verdad es que Cristo está a la puerta. Es necesario llegar al arrepentimiento delante de Dios. Yo quiero enseñarte en esta mañana algo que vamos a necesitar aprender y que necesitamos en este 2023 tenerlo bien claro. Ustedes saben que todos nosotros pasamos por momentos en la vida donde tenemos miedo, donde vamos a experimentar miedo. Pero quiero que aprendas esto. El miedo en cualquier momento de nuestra vida nos puede visitar. Y es que el miedo hace parte de nuestra naturaleza humana. Lo malo es que el miedo se quede a vivir con nosotros, porque terminará controlándonos y viviremos siempre con miedo. Cuando una persona se llena de miedo, mis hijos, una persona se paraliza. El miedo te paraliza. El miedo hace que tú te escondas. Si tú quieres vivir tranquilo, tienes que aprender a controlar el miedo, porque el miedo de una u otra forma nos va a llegar a visitar. Y vamos a aprender hoy una verdad que va a hacer que el miedo sea un visitante y no sea un habitante en tu vida. En este 2023 nosotros vamos a necesitar prepararnos para que el miedo se aleje de nosotros, porque van a suceder muchas cosas, yo no los puedo engañar. Van a suceder muchas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde nació el miedo? Vamos a la Biblia, que ella tiene respuesta para todo esto. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10. Dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo. Esa es la palabra que dice Adán. Tuve miedo. El Señor nunca le dijo a Adán que eso que él estaba experimentando en ese momento se llamaba miedo. Fue Adán quien le puso al miedo miedo, porque en el Edén no existía el miedo. Él llamó a lo que estaba sintiendo en ese momento miedo. Cuando Adán caminaba por el paraíso, caminaba por el Edén, en el diseño original que él había dado Dios, él no sentía miedo. ¿Por qué no sentía miedo? Porque él confiaba en Dios. Y es que déjame decirte, iglesia querida, el que confía en Dios no tiene miedo. Escucha, el que confía en Dios no tiene miedo. Pero cuando Adán desobedeció, de inmediato se corta la comunión de Adán con Dios y empezó a experimentar eso tan horrible que le llamó miedo.
Antes él oía la voz de Dios y se alegraba, pero ahora la voz de Dios le dio miedo. Adán dice, sentí miedo y me escondí. Dios es Dios y Dios sabe lo que había hecho Adán. Eso no lo sorprendió a Dios. Ya Dios sabía que Adán estaba experimentando algo que él nunca puso en él. Estaba experimentando el miedo. ¿Saben, mis hijos? Nada de lo que nosotros hacemos queda oculto a Dios. Dios sabe todo de nosotros. El salmista David decía, ¿dónde yo, Señor, me puedo ir y esconderme de tu presencia? Dios conoce tus miedos. Él sabe cuando experimentas miedo. Él sabe qué es lo que te da a ti miedo. Pero en esta preciosa mañana Dios te dice, no tengas miedo, porque eso que te da miedo, ya yo lo conozco. No tengas miedo porque yo estoy contigo y saldrás adelante. No temas a nada. Qué triste es que en este tiempo todos andemos con miedo. Si tú vas a tu trabajo, tú vas con miedo. Si tú subes a un transporte, tú te subes con miedo. Caminamos con miedo. Vamos a consulta médica con miedo. Salimos con miedo. Y te repito, no es malo tener miedo, pero no le hagas un rincón en tu vida el miedo. Ahora, tú me preguntarás, ¿y qué es el miedo? El miedo es la reacción a lo desconocido. Sentimos miedo porque no sabemos qué va a suceder, pero nosotros todo lo ponemos en las manos del Señor. Y cuando todo está en las manos de Cristo, el miedo tiene que alejarse de nosotros. ¿Saben? Que cuando el miedo nos invade, nos paraliza. Cuando el miedo nos invade, impide que nosotros veamos la realidad, nuestra realidad con fe. Porque el miedo te hace ver una realidad que no es tu verdadera realidad. El miedo te hace ver un solo panorama y te dice, esta es tu realidad y se acabó. El miedo te hace ver este año con oscuridad. El miedo te hace ver todas las malas noticias. Todo lo que tú ves son malas noticias. El miedo te hace ver que tú no sirves para nada. El miedo te hace ver que tú no tienes salida, que no eres apto. Y ahí te congelas. Cuando el Señor ve que Adán tiene miedo, mire cómo lo manejó el Señor. El Señor le dice, ¿por qué tienes miedo? Él dice, porque estoy desnudo. Y el Señor no lo dejó desnudo, no, porque Dios es tan amoroso. El Señor dice, si estás desnudo, Adán, yo te he visto de piel de animal. Lo que quiere decir es, yo te quito el miedo. Escúchenme. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas por ti para que dejes el miedo y para demostrarte cuánto tú puedes lograr si enfrentas esos miedos. Hay una historia en la Biblia y está en Primera de Samuel y es sobre un rey llamado Saúl. Saúl vivía con miedo, se escondía porque siempre tenía miedo. Un día se escondió detrás del palacio porque Goliat le gritaba desde allá y lo amenazaba. Y dice Primera de Samuel, capítulo 28, verso 5, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Saúl se paralizó, siendo que Saúl era un rey grande, era un rey que tenía la capacidad de vencer a Goliat, era un guerrero que podía matar fácilmente a Goliat, pero su miedo anuló su capacidad. Pero a la escena llegó un jovencito llamado David, que no era un guerrero, que no tenía espada, pero que tampoco tenía miedo. Eso lo hacía tener una valentía de guerrero. Tal vez tú tengas muchas capacidades, pero si tienes miedo, de nada te sirven esas capacidades. O tal vez no tengas muchas capacidades, pero como no tienes miedo, vas a lograr lo que te proponen. Hoy el Señor te dice, es tiempo que dejes el miedo. Es tiempo que andes en paz. Es tiempo de vencer cualquier Goliat que se te enfrente. ¿Saben cómo le dijo David a Goliat? David le dijo estas palabras, le dice, tú vienes a pelear conmigo, con espada, con flecha, con lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido tú a desafiar. Y hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Y aquí hay una revelación grande. El miedo de David se fue por la confianza que David tenía en el Señor. El miedo de David se fue por la confianza que David tenía en el Señor. Esto es hermoso y es poderoso esta palabra. Este jovencito dice, hoy mismo Dios me ayudará. No tengo miedo. Mis hijos,
No tengas miedo a lo que venga. Confiemos en nuestro Creador. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Confiemos en el que nos dio la vida. Confiemos en el que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo hoy seamos salvos. El miedo te hace perder tu capacidad. El miedo te aleja de tus sueños, de tus talentos, te paraliza, te hace abortar esas ideas hermosas que Dios ha puesto en ti, te trae depresión, te trae angustia. El miedo te trae amargura. Mucha gente se quita la vida por miedo. No dejes que te invada el miedo. En esta mañana te lo digo, no dejes que te invada el miedo, porque en nosotros hay uno mayor que el miedo, y el que vive y reina en nosotros es Jesucristo. Ese es el que vive y reina por los siglos de los siglos, es Cristo. En nosotros está Jesucristo, ese es el que vive en ti, ese es el que vive en mí, ese es el que te gobierna. En ti está el grande, el poderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Dios te dio la fe para que no tengas miedo. Vamos rapidito a Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y es Dios hablándote. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí está los por qué no debes de tener miedo. ¿Sabes por qué no debes de tener miedo? Tienes que decir, no tengo miedo porque Él siempre está conmigo. No tengo miedo porque Él es mi Dios. No tengo miedo porque Él siempre me ayuda. No tengo miedo porque Él siempre me sustenta. Iglesia amada, copia este verso, colócalo en un lugar donde todos los días tú lo veas. Año 2023, sin miedo. Cuando tú sabes quién es tu Dios, el miedo llega, pero se va rapidito. Es hora de divorciarte del miedo y hacer alianza con la fe. La fe se alimenta de la palabra y el miedo, ¿sabes de qué se alimenta? De la duda. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Dios. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, que tú siempre nos direccionas, Señor, que tú estás con nosotros, que no nos deja ni nos desampara. Señor, Padre, quiero entender en esta mañana, dile al Señor que yo soy una nueva criatura y que tú puedes librarme y que tú puedes cambiarme. Tal vez, Señor, he andado en caminos de pecado, dile al Señor, en caminos de iniquidad. Pero sabes una cosa, todo eso va a quedar atrás, porque mi corazón lo que desea es que tú estés conmigo. Voy a atravesar este 2023 de la mano tuya, Señor. Voy a alcanzar todos mis éxitos de tu mano, Señor. Aun si vienen momentos de oscuridad, momentos no tan buenos, yo sé que tú no me dejas, que tú no me desamparas, que tú estás conmigo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.